Para cuando las tropas se disponían a asediar Tenochtitlan, Cortés las había aislado por completo, sometiendo previamente a las grandes ciudades del lago como Texcoco y Tlacopan. La Triple Alianza se asomaba a un inminente jaque mate, pero la jugada final era la más complicada. Cortés contaba con 86 caballeros, 700 infantes, 118 escopeteros y ballesteros, y con un grupo indeterminado de aliados indígenas. Pero la pieza clave del ascendido fueron los bergantines, un total de 3 embarcaciones creadas por el ascendido para proteger los avances de infantería de las calzadas. Gracias al apoyo de los bergantines, el avance por la calzada fue viable. No obstante, el asedio llegó a un punto en el que no fueron suficientes. Representación del asedio de Tenochtitlan. Tenochtitlan era una ciudad sobre un lago articulado en torno a canales y pequeños islotes conectados por puentes. Cortés dio la orden de derribar los edificios para nivelar el terreno de los escombros. Aunque querían conservar la impresionante ciudad intacta, no había otra forma de que sus tropas viajaran de forma segura. Así que el 12 de agosto de 1521, el asedio se rindió porque las fuerzas de Cortés masacraron y aprisionaron a más de 40,000 habitantes. El imperio azteca había caído con la Triple Alianza y el cambio de bando de muchos de sus vasalíos al de Cortés. La primera etapa de la conquista de México estaba completada. Comenzaba un largo camino para la creación del virreinato en la Nueva España, cuyo control tardó más de una centuria en completarse y algunas zonas más tiempo en asimilarse. Cortés finalmente consiguió del Consejo de Castilla el título de adelantado, repartidor de Indias, capitán general y gobernador de la Nueva España en 1522. Entendieron que Diego de Velázquez solo había puesto una parte del dinero para la expedición, la cual debía ser retribuida por Cortés. Los mexicas ahora tenían un nuevo señor, con una cultura, religión y un concepto de vida y tiempo diferentes. Aunque los españoles aprovecharon la estructura política y social preexistente, el choque cultural superada existió y todavía es motivo de acalorados debates a ambos lados del Atlántico. No se puede dejar de lado la dureza y la crueldad de los conquistadores, mucho menos la del Imperio Azteca al crear y asentar su poder. Del mismo modo, sería ingenuo ignorar que los aliados de Cortés no cometieron actos de venganza contra sus antiguos señores, así como los tenochas hacían sacrificios humanos. Aunque la conquista estuvo envuelta de violencia, el futuro de los conquistados también pasó por leyes de protección del indio y por políticas del mestizaje. Podemos identificar como la principal causa de interés la expansión de territorio, así como la apropiación de las riquezas por parte de España. Este proceso fue favorecido por las guerras y diferencias que tenían los aztecas contra los pueblos indígenas enemigos que vivían en la península de Yucatán. Facilitaron el proceso de conquista de la principal ciudad azteca, principalmente a los tlaxcaltecas, quienes tenían que pagar altos atributos a Moctezuma. Consecuencias. Entre las principales consecuencias podemos destacar las siguientes. Se originó el virreinato de Nueva España. La enseñanza del idioma español, así como el catolicismo como única religión válida y la subestimación de todo tipo de creencias y religiones indígenas. Exterminio de gran parte de la población de Tenochtitlan debido a la viruela que fue traída por los españoles. Los aztecas sobrevivientes al asedio y la lucha contra los españoles fueron sometidos a la esclavitud. Destrucción de políticas y costumbres de los aztecas. Se originó el mestizaje en la región, el cual hoy en día ocupa la mayor población de México. Los personajes protagonistas por parte de la conquista de Tenochtitlán son los siguientes. Hernán Cortés lideró la expedición a México y la conquista por parte de España. Cuauhtémoc fue el último gobernante de Tenochtitlán antes de la caída frente a los españoles. Moctezuma Xocoyotzin fue el jefe principal de los mexicas durante 18 años y a quien correspondió afrontar la llegada de los españoles y las revueltas que trajeron consigo durante casi 3 años. Cuitláhuac, hermano de Moctezuma, estratega de casi todos los ataques hechos a españoles, en especial los que llevaron a cabo la Noche Triste.
La Malinche jugó un importante rol en la conquista de Tenochtitlán. Fue intérprete de Hernán Cortés, su acompañante y madre de sus hijos mestizos. Alianza con los totonacas, inicio de la guerra política. Cortés se dirigió hacia Huitzitlán y Zompala, pueblos totonacas que eran tributarios de los mexicas y habían conocido a los españoles, así que los recibieron bien. En una entrevista, Cortés prometió ayudar a liberarlos de los mexicas a cambio de soldados. En Tizapancingo, un grupo de mexicas estaban planeando someter a los totonacas por no pagar tributo. Cortés los venció fácil y sencillo, ganándose la confianza de los totonacas y sellando la alianza. Matanza de Cholula. Antes de dirigirse hacia Tenochtitlan, Cortés llegó a Cholula, aliada y tributaria de los mexicas. Llegando los recibieron de buena manera, pero después tuvieron instrucciones de Moctezuma de forma secreta, que era matar a los españoles. Cortés, al enterarse, él y sus soldados secuestraron a los líderes y atacaron, provocando la llamada Matanza de Cholula. Entrada y estancia en Tenochtitlan. Moctezuma realizó varios intentos para evitar que Cortés llegase a Tenochtitlan, pero fue en vano, llegando el 8 de noviembre de 1519. Durante una breve estancia, los españoles encontraron oro en una de las recámaras, pero también habían valorado el posible riesgo de una emboscada por parte de los mexicas, y por esto sometieron a Moctezuma. Cortés inventó pretextos para arrestarlo y castigaron a su hijo a la hoguera y a 15 en otra, para prevenir sublevación. El pueblo mexica empezó a dudar de su máximo dirigente. Después de entrevista de los procuradores con el rey y el Consejo de Castilla y una expedición de Narváez, llegó la matanza de Templo Mayor. Durante una ausencia Cortés en Tenochtitlan se debía celebrar una ceremonia en honor al dios Huitzilopochtli. Le pidieron permiso al capitán Pedro de Alvarado y otorgó el permiso. La fiesta de Toxcal era un extenso ritual en donde se hacían estatuas, los guerreros bailaban y cantaban desarmados. Alvarado mandó a cerrar las salidas y entradas al patio sagrado y comenzó la masacre. Dieron un tajo al que estaba tañendo el tambor, cortaron sus brazos y lo decapitaron. Comenzaron a matar con lanzas y espadas. La sangre caía como agua en lluvia y todo el patio estaba sembrado por cuerpos y extremidades. Esto provocó una enorme indignación a los mexicas y se lanzaban al palacio de Axayacatl. Moctezuma pidió parar esto. La gente, ofendida por su actitud, gritaban: "Ya no somos tus vasallos". Citaron el palacio durante 20 días. Los españoles se atrincheraron, llevando con ellos a Moctezuma y otros jefes. Fue hace casi 500 años, entre el 30 de junio y la noche del 1 de julio de 1520. Las tropas del conquistador español Hernán Cortés y sus aliados indígenas sufrieron una de sus peores derrotas. Cientos de ellos fueron masacrados, otros tantos murieron ahogados en las acequias junto a sus caballos y su botín se perdió en las aguas de Tenochtitlan. A Cortés y otros capitanes se les saltaron las lágrimas de los ojos en la jornada que se conoce como la Noche Triste. El conquistador español había pisado el territorio que hoy es México en febrero de 1519 y en noviembre de ese año había conseguido ya llegar hasta Tenochtitlan, corazón del imperio mexica que dominaba entonces aquellos territorios. Tras la Noche Triste del 30 de junio de 1520, en la que Hernán Cortés perdió más de la mitad de sus hombres teniendo que huir de la ciudad de Tenochtitlan de camino hacia territorio tlaxcalteca, 14 días más tarde, el 14 de julio de 1520, fueron rodeados por una gran contingente de guerreros mexicas, tepanecas, xochimilcos y otros poblados mesoamericanos en los llanos de Otompán. Cortés y sus conquistadores habían perdido la mayoría de su artillería y no quedaban casi arcabuces ni caballos. De hecho, se dice que hasta este punto solo llegaron los hombres que hicieron caso a Cortés durante la huida de la capital, así llevándose consigo el menor equipaje posible y, por supuesto, las joyas más indispensables. Todos los que pretendieron salir de la ciudad cargados de oro fueron masacrados y sus corazones sacrificados en las pirámides aztecas, no sin antes contemplar cómo las cabezas de sus compañeros caían rodando y dando botes desde lo alto de la pirámide de sacrificios. Hay fuentes que intentan desmontar la evidencia de los sacrificios de los mexicas, pero en mi opinión eso es pinche, estás bien pendejo. Los sobrevivientes españoles pasaron 3 días en Hueyotlipán, donde fueron auxiliados por los tlaxcaltecas. Poco después, Cortés y Machicatzin se reunieron en Tlaxcala para refrendar su alianza. Durante 20 días, los conquistadores descansaron, atendieron a los heridos y se reorganizaron.